Saludos, mi nombre es Norelsi Lima y esta ponencia se titula La ficción de un paisaje, Alfredo Bulton en los Andes venezolanos. Se trata de una investigación más amplia realizada sobre el paisaje andino venezolano y el género de los viajeros, porque este siempre ha cautivado la atención de los viajeros europeos, norteamericanos, hispanoamericanos y también venezolanos debido a su biodiversidad. Entre este último grupo se encuentra Alfredo Bulton, quien además de ser viajero fue fotógrafo, historiador y crítico de arte, empresario, coleccionista y promotor cultural. Nació en Caracas en el año 1908, estudió fotografía en Europa y a su retorno a Venezuela en el año 1928 comenzó a desarrollar en paralelo dos líneas temáticas de investigación en fotografía. Sus conocidos ensayos, por una parte, que se trataba de una fotografía experimental influenciada por Man Ray y el surrealismo, y otra en torno al paisaje local, que en su caso sería el Ávila, y estuvo influenciada por el paisajismo de los pintores de la Escuela de Caracas. Después de casarse, se muda a Maracaibo en el año 1937 para atender los negocios familiares. Y durante unas vacaciones familiares entre los años 1939 y 1940, viajó a los Andes con la voluntad expresa de iniciar un proyecto iconográfico a escala nacional en torno al paisaje, uno que fuese reconocible para todos los venezolanos. Allí se dedica a registrar aquellos detalles que llamaron su atención con el asombro de un viajero, pues su lente traduce esa constante tensión entre lo conocido y aquello que acaba de descubrir. Para él, su fotografía era esencialmente un testimonio autobiográfico de su paso por el país, hecho con el propósito de no olvidar el paisaje, la arquitectura y las gentes que llegó a observar y que más adelante no existirían. Muchas de ellas se utilizaron para ilustrar fotolibros, bien sea en colaboración con otros escritores como Arturo Uslar Pietri, que era su primo hermano, o el caso de Antonio Palacios. También ilustró fotolibros en solitario, como va a ser el caso de Imágenes, publicado en el año 1985. Considerando la importancia de la obra de Bulton como pionero de la fotografía artística en nuestro país, el objetivo de esta investigación será estudiar la percepción del paisaje andino venezolano en los testimonios visuales de este viajero desde la historia cultural, una corriente historiográfica muy amplia que propone el diálogo entre las diferentes artes con el propósito de conocer el espíritu de una época. En nuestro caso, las tesis de Peter Burke servirán para encaminar estas reflexiones, pues él manifestaba que dentro de la historia cultural existe un grupo de autores que se han dedicado a estudiar el tema de la percepción, señalando que los lugares tienen sonidos, olores, colores y sabores particulares que los caracterizan. La percepción del viajero es bastante privilegiada en ese sentido, porque el viajero, a pesar de que se instala y dialoga con el país, él no llega a habitarlo, porque el habitar se presenta como contrario al acto de viajar. Sencillamente él solo está de paso, recorre el territorio y eventualmente regresa a su lugar de origen. Pero por su condición liminal, él sí puede notar cosas que normalmente pasan desapercibidas para los habitantes porque ya forman parte de su cotidianidad. Él las nota porque sencillamente no son su cotidianidad. Es algo que le resulta extraño, ajeno, curioso, y esto es algo que nunca va a escapar del relato de Bulton. Su fotografía paisajística toma elementos de fotógrafos modernos como Ansel Adams, pero también de los pintores viajeros que cultivaron el romanticismo, que es un movimiento artístico que tuvo como uno de los principales representantes al pintor alemán Caspar David Friedrich, especialmente en la manera de representar la montaña de una manera que conjugaba la observación directa de la naturaleza con el sentimiento para que así no se perdiera el sentido de totalidad, de unidad en el registro de la naturaleza, ese cosmos, como diría Humboldt. Desde el punto de vista estético, vamos a ver que en la serie Los Andes, Bulton trabaja las categorías estéticas de lo bello, lo sublime y lo pintoresco, heredadas de los pintores viajeros a través del Círculo de Bellas Artes y la Escuela de Caracas, donde lo sublime sirve para representar la vastedad y desmesura de la naturaleza, pero en esta representación de la monumentalidad del paisaje de montaña hay un relato que trasciende el paisaje, que ya es un fin en sí mismo, y hace que la representación de este vaya dirigido más al alma que a los sentidos. En este caso, presenta a Bulton el factor humano como algo diminuto en contraposición a la colosalidad de las montañas sudamericanas, pero el factor
factor humano sigue siendo esencial porque un paisaje, de acuerdo con el geógrafo cultural Martínez de Pisón, es un territorio observado por un hombre, que es interpretado también culturalmente. Es decir, que la naturaleza existe por sí sola, pero es a través de la relación que establece el hombre con su entorno que un espacio geográfico se convierte en paisaje. Lo pintoresco, por otro lado, se refiere a los detalles raros, curiosos del paisaje y sirven para dar cuenta de la diversidad cultural del país. En este caso representa un arquetipo, la mujer del páramo, utilizando un vestido grueso para cubrirse del frío, porque el frío es una particularidad asociada culturalmente con los estados Mérida, Táchira y Trujillo por la variación de pisos altitudinales que presenta la cordillera de los Andes. Aquí está presente la tríada que va a desarrollar Bulton en su obra fotográfica durante su etapa madura, el paisaje, el mestizo y la arquitectura criolla. Es preciso detenernos en este punto para preguntarnos por qué el proyecto bultoniano inicia en los Andes y no en otro lugar, por ejemplo Caracas, siendo que Caracas era y sigue siendo el centro político administrativo del país y los Andes una región periférica. La razón responde a factores históricos e ideológicos. Resulta que los Andes había cobrado relevancia en el imaginario social gracias a la hegemonía de los andinos. Entiéndase los presidentes Cipriano Castro, Juan Vicente Gómez, Eleazar López Contreras e Isaías Medina Angarita, que acceden y se suceden en el poder luego de la Revolución Liberal Restauradora. Es bajo el gobierno de los andinos que el país experimenta profundos cambios. Se da la transición de ese estado agrario, militarista y esclavista, que fue la Venezuela convulsa del siglo XIX, al estado moderno, rentista, petrolero, que persiste hasta el día de hoy. Alfredo Bulton creció bajo la dictadura gomecista. En esos 27 años que duró su mandato se inicia la explotación petrolera. Se otorgaron concesiones a empresas transnacionales para ello, lo cual trajo como consecuencia la entrada de mano de obra extranjera que estaba especializada al país y la migración de la población venezolana del campo a la ciudad en busca de mejores condiciones de vida. El petróleo trajo como consecuencia un cambio en la mentalidad de la población. De hecho, en esta época se popularizan todos estos vicios que adquiere la población a través de la narrativa del petróleo, donde los asentamientos que se originan en torno a los pozos petroleros son, por lo general, el escenario del relato. La gente estaba deseosa de obtener toda esa riqueza, abundancia y prosperidad que auguraba la llegada de la modernidad a Venezuela. La literatura de estos años da cuenta de esta realidad directamente con Mene, del escritor Ramón Díaz Sánchez, publicada en el año 1936, que se inserta dentro de la narrativa del petróleo con elementos vanguardistas. También lo hace El regreso de Eva, publicada en el año 1933 por el humorista Pepe Alemán, y que es la primera novela de ciencia ficción venezolana. Ante estos cambios profundos que experimentaba la identidad del venezolano, la élite artística e intelectual del país ve la necesidad de ensalzar al mestizo, en quien ellos creyeron hallar el prototipo de hombre ideal americano porque está presente en todo el continente junto con lo indígena. Sin embargo, uno predomina más que el otro dependiendo de la región en la que te ubiques. La búsqueda de la belleza criolla, que es una noción acuñada por Ariel Jiménez, va a ocupar un lugar central en el proyecto iconográfico del paisaje nacional. Bulton va a representar al andino de Ruana, que es un arquetipo, con rasgos mestizos, pero ahí él cubre con la sombra la individualidad de la mujer, sus particularidades para hacerla más universal. Una mujer con la que cualquier persona podría identificarse. También representa el hogar del mestizo, en este caso la calle y la casa de piedra, esa morada humilde, esa arquitectura rústica sin ornamentos, porque fue allí en esa morada humilde y en la casa de tipología colonial de muros lisos y escasa ornamentación, donde se gestó el mestizo como componente racial. Y ese paisaje, independientemente de que sea de montaña, de mar, urbano, va a ser representado por el fotógrafo como un país primigenio, arcaico, bucólico, sobre el cual se cimentaría la nación futura, rica, próspera, que él y sus contemporáneos esperaban. De ahí que Ariel Jiménez hable de la construcción de un paisaje.
Boulton no es el primero que registra el paisaje andino, eso ya lo habían hecho los pintores viajeros en el siglo XIX, pero sí lo hace desde una perspectiva nacional. Él argumenta a Venezuela desde su ojo fotográfico, en palabras de Luis Pérez Oramas, pero él lo hará desde una mirada mestiza, que no reniegue de la tradición occidental ni se pliegue a la utopía del hombre americano o a las tesis indigenistas. De hecho, en su ensayo breve sobre los Andes venezolanos, publicado en su fotolibro Imágenes, notamos cómo el artista tradujo en fotografía el asombro que le produjo la contemplación del territorio andino. Y cito: los Andes, la belleza de la montaña, su luz, sus pueblos, sus valles, su flora, sus nubes, la sencilla vida de la pobreza, la talanquera del corral, el grifo de agua, los naipes y el juego de bolas y la noche en el páramo, la historia de la quietud en el frío, a cielo abierto, y siempre la luz dentro de la imagen. La montaña olía a humo y a pies desnudos, a savia de trementina como el frailejón. Olía a cielo claro, frío y seco, curvas y más curvas de tierra negra. Los niños ofrecían pensamientos en la mugre de sus manos. La vegetación era pequeña, el páramo era alto, y hacia las 11 se nublaba y no se veían más los valles. Cambiaba la luz, el silencio del frío era extraordinario. No había un solo ruido sino el frío. El escenario de la montaña está poco relacionado con nosotros los centrales. Cuando fui con Yolanda a Bailadores nos parecía estar en otra tierra, y en efecto lo era. El silencio está presente en cada una de sus fotografías. Esa soledad perenne, junto con el manejo del claroscuro, es una constante en toda la obra fotográfica del artista, porque incluso la presencia del factor humano sirve para acentuarla, no la atenúa. En el Valle del Mutatán da impresión de que ese pueblo estuviera aislado. En Santo Domingo, esa calle está sola y da la impresión de que esa mujer tuviera prisa por entrar a su casa. Es evidente que Alfredo Boulton, en su manera de percibir y representar el paisaje, estaba notablemente influenciado por la lectura de Jonas sobre el paisaje francés, y de acuerdo con Ariel Jiménez, eso fue lo que despertó en él la necesidad de conocer su propio país. En su testimonio, Boulton se asume como un fotógrafo moderno al apropiarse de estas regiones que él y los centrales encontraban inaccesibles, y que no fue sino hasta la llegada de Gómez al poder que se abren los caminos hacia esa zona del país. Esto refiere a la importancia que tendría el gobierno de Gómez en el imaginario social, pues antes de él Venezuela era un conjunto de regiones dispersas unas de otras, y tras 27 años de dictadura férrea, es que el Venezuela se entiende como totalidad geopolítica, y eso es lo que va a buscar representar el artista con su trabajo. Quizás sea por el uso del blanco y negro, el formato de la fotografía, por la monumentalidad de esas montañas que reflejan el drama humano de ser insignificantes frente a ellas, pero resulta inevitable ver estas imágenes y no sentir una abrumadora nostalgia ante ese paisaje edénico. Pero tras este paisaje sin conflictos aparentes, tras esa soledad, ese silencio, se esconde un drama interno que sacudía la conciencia de toda una generación, porque Rómulo Gallegos y Uslar Pietri también lo señalan en su narrativa. Vemos así cómo tras esa percepción de bulto hay una serie de factores socioculturales que la condicionan. Y en este caso, la intención de unificar, de sintetizar, que es además muy propia de la modernidad, le sirven a Bulton para configurar una imagen de país donde se está produciendo un vaciamiento, porque esa soledad representa eso, el vaciamiento de un país, del campo, de todo lo que representaba ser venezolano hasta ese momento. Y todo el mundo se está yendo del campo a la ciudad. Los Andes están quedando vacíos porque los Andes son o eran la potencia económica de principios del periodo gomecista. Aunque la intencionalidad del artista estuviese orientada a construir de Venezuela una imagen primigenia, arcádica, paradisíaca, que, de acuerdo con Pérez Oramas, le permitiese salvar la posibilidad de su conciencia moderna y vivir el país sin melancolía, la realidad es que en esa época el paisaje estaba cambiando como consecuencia del auge económico que se estaba experimentando en el país a raíz de la explotación petrolera.
Por lo tanto, el impulso de fotografiar la vastedad y la desmesura de las montañas y el valle, por ejemplo, se debería más bien a la voluntad de dejar un testimonio de esa Venezuela agraria, un paraíso perdido que los ruidos de la modernidad ya estaban amenazando con cambiar. La imagen traduce así, en la calma de ese sitio representado, la mirada solitaria del artista que la configura. Vemos así cómo la percepción de Bulton va a estar mediada por una serie de factores socioculturales que convergen en su visión del paisaje andino, entre ellos la modernidad, pues los nacionalismos, las utopías, esa necesidad de unificar, de sintetizar, son propias de la modernidad. El hecho de escoger los Andes como punto de partida para construir la imagen de país que persiste en el imaginario de los venezolanos se debe a que esta es una región donde predominan las actividades agropecuarias y de hecho la economía tachirense fue la base que permitió a Gómez permanecer en el poder la primera mitad de su mandato. El silencio y la soledad que se percibe en la obra de Bulton habla de un vaciamiento de ese país agrario que fue Venezuela. Los Andes simbolizan ese campo que se está vaciando, pues la población corre hacia ese futuro simbolizado por el petróleo. Por lo tanto, Bulton decide dejar un testimonio visual de nuestras raíces, de ese paraíso tardío antes de que cambiara completamente su semblante. Por esto, la obra de Bulton resulta invaluable para el estudio de los cambios y permanencias en el paisaje andino venezolano en el siglo XX. Y quisiera cerrar sobre la importancia de Alfredo Bulton con una cita de Ariel Jiménez que dice lo siguiente. Todo gesto del hombre es construcción, es ficción, y si a menudo cree expresar fielmente una realidad preexistente, con cada toma fotográfica irremediable y felizmente construye, le da forma al imaginario de un pueblo. Eso fue la obra de Alfredo Bulton, la construcción, la ficción de un paisaje. Muchas gracias.